Un vehículo blindado que, al menos sobre el papel, debía representar una máquina de combate funcional, pero que en la práctica parecía más bien un experimento rodante soldado con prisa en una esquina de taller. Diseñado en menos de 3 semanas, armado con un cañón originalmente destinado a aviones, fabricado sin planos completos y, en algunos casos, enviado al frente incluso antes de comprobar si podía girar correctamente. Una estructura tan ligera que su masa apenas superaba el peso de sus propias limitaciones técnicas. Este tanque, conocido como T-60, no fue desplegado en miles de unidades porque fuera eficaz, sino porque no quedaba absolutamente ninguna otra opción. En el campo de batalla se descomponía. Sus especificaciones eran optimistas hasta el delirio, y su armamento parecía elegido por eliminación, como si alguien hubiera reunido piezas sobrantes de almacén para moldearlas en forma de tanque. En esta historia se entrelazan episodios que luego se prefirió silenciar. Errores que no fueron culpa del enemigo, sino de los propios planos, ofensivas que colapsaban antes de iniciar, y decisiones tan surrealistas que incluso la burocracia soviética dudó en firmarlas. Pero lo más impactante está reservado para el final, un momento que resume por qué este vehículo no se convirtió en símbolo de poder, sino en uno de los mayores absurdos técnicos jamás producidos sobre orugas. En junio del año 1941, tan solo 3 días después del inicio de la invasión alemana, llegó una orden urgente a la fábrica número 37 en Moscú: cesar de inmediato la producción del tanque anfibio ligero T-40. En su lugar, debía comenzar la fabricación del modelo T-50, un vehículo de apoyo a la infantería, más pesado, mejor armado y con una suspensión considerablemente más compleja. En teoría, representaba un salto cualitativo. En la realidad industrial soviética del verano de ese año era una fantasía. Las líneas de montaje apenas podían sostener la producción del T-40, un tanque cuya supuesta ventaja, la capacidad de flotar, nunca se usó realmente en combate. El T-50 requería un rediseño completo del equipamiento, nuevas matrices para prensado, tecnologías de soldadura más avanzadas y, sobre todo, tiempo. Y eso era precisamente lo que no existía. No quedaban meses, ni siquiera semanas, solo días, o incluso horas. El ingeniero jefe, Nikolai Astrov, comprendió que la orden no solo era impracticable, sino potencialmente catastrófica. No la desafió frontalmente. Propuso una solución más subversiva y astuta: tomar el chasis del T-40 y despojarlo de todo lo innecesario. Eliminó el sistema de flotación, sustituyó los paneles del casco por planchas más gruesas y simplificó el diseño general. Era ingeniería de emergencia, una cirugía técnica en plena carrera. En menos de 14 días nació un prototipo. Compartía partes con camiones civiles, tenía una torreta soldada a mano y una configuración de armamento reducida al mínimo absoluto. Una ametralladora pesada de 12,7 milímetros y otra ligera de 7,6 milímetros. El conjunto apenas superaba las 6 toneladas. No parecía un tanque, sino un contenedor de chapa móvil. Pero lo importante era que podía fabricarse sin rediseñar toda la fábrica. Astrov tomó una decisión inaudita. Escribió directamente a Stalin, no a través de canales oficiales, no por intermediarios. En su carta detalló los límites de producción, el estado real de las instalaciones y propuso, sin rodeos, fabricar aquel nuevo vehículo improvisado. No fue una propuesta técnica, fue una súplica logística disfrazada de argumento racional. Así nació el T-60, no como fruto del ingenio militar, sino como resultado de una desesperación manufacturera. No era el tanque que el Ejército Rojo necesitaba, sino el único que podía ver la luz en ese momento. Hijo del caos, criatura de metal nacida sin gloria. Desde su concepción ya cargaba con las contradicciones que más tarde definirían su trágica e insólita carrera en el frente. Mientras los despachos de Moscú se sumergían en una avalancha de órdenes contradictorias, el primer ejemplar del T-60 salió de los talleres de la planta número 37. No tenía nombre propio, solo un número, 060. Su aspecto recordaba a una caja metálica montada sobre orugas, improvisada con urgencia, pero se desplazaba por sus propios medios, y en aquel momento eso bastaba. Al día siguiente fue presentado al comisario del pueblo para la industria de tanques, Vyacheslav Malishev. No hubo pruebas exhaustivas ni evaluaciones detalladas. El vehículo se movía y por tanto se consideró funcional. Su aprobación fue casi instantánea. Sin embargo, había un detalle que no podía ignorarse: el armamento.
El prototipo estaba equipado únicamente con una ametralladora pesada de 12,7 milímetros y una ligera de 7,6 milímetros, insuficiente incluso contra vehículos ligeramente blindados. Fue entonces cuando se propuso una solución tan típica como absurda para aquella época: instalar un cañón aéreo, en concreto el cañón automático Shvak de 20 milímetros, diseñado originalmente para aviones de caza como el Yak-1, ligero, compacto, con alta cadencia, pero completamente inadecuado para combate terrestre sostenido. Los ingenieros de las oficinas OKB-15 y OKB-16, junto con el equipo de Astrov, modificaron el diseño original para adaptar el arma a uso terrestre. Así nació el cañón TNSH, versión terrestre del Shvak. Sobre el papel, se trataba de una solución pragmática. En la práctica, seguía siendo un arma de avión, injertada a la fuerza en un tanque improvisado. La producción se aprobó antes incluso de terminar el segundo prototipo. El Comité Estatal de Defensa ordenó iniciar de inmediato la fabricación en serie, con una meta inicial de 10.000 unidades. La producción debía llevarse a cabo en Gorky, Yarkov e incluso en los astilleros de Stalingrado. El T-60 se convirtió oficialmente en el tanque ligero estándar del Ejército Rojo, sin haber disparado ni una sola vez en combate real. En la práctica, aquello fue una representación teatral. La planta número 37, incapaz de mantener producción en masa, se limitó a fabricar modelos base y enviarlos a otras fábricas como ejemplares. Pero estos modelos no eran más que prototipos rudimentarios, torretas soldadas a mano, piezas recicladas de camiones civiles y ensamblajes completados a martillazos. Aún así, fueron despachados sin más, porque los plazos eran más importantes que la calidad. Nadie se detuvo a comprobar si el cañón TNS soportaría una secuencia prolongada de disparos o si podía recargarse en medio del combate sin desmontar media torreta. Tampoco se evaluó si el retroceso comprometería el casco, o si el suministro de munición era siquiera práctico. Todas esas preguntas fueron ahogadas por una lógica tan simple como peligrosa. Si el tanque existe y tiene un arma, entonces debe ser producido. Incluso el traslado del prototipo a Gorky fue transformado en una farsa propagandística. Astrov lo condujo personalmente por carreteras parcialmente destruidas, sin escolta. Oficialmente, aquello fue presentado como prueba de movilidad, aunque no se registró ninguna medición objetiva. Era una demostración simbólica, no un test técnico. Los ingenieros de Gorky aún simplificaron más el diseño. Cada tornillo, cada remache, se adaptó a las herramientas disponibles. No se trataba de diseñar un tanque funcional, sino de construir algo que pudiera ensamblarse en masa. El T-60 no era una máquina de guerra en sentido estricto, era una declaración contable, un número rodante sobre orugas, un dispositivo nacido no para vencer, sino para llenar una estadística. Incluso antes de que la producción del T-60 alcanzara un ritmo constante, las fábricas se vieron sumidas en un caos casi coreografiado. No existía una documentación técnica uniforme. Los planos llegaban incompletos, a veces garabateados a mano sobre papel manchado de aceite y carbón. En muchos talleres, los operarios desmontaban el tanque anterior para intentar reconstruir el siguiente de memoria. Así, cada planta acabó fabricando su propia interpretación del T-60. La estandarización se limitaba al nombre. Fueron involucradas fábricas sin experiencia previa en vehículos blindados. En Gorky, una línea diseñada para producir camiones fue adaptada a toda prisa para ensamblar tanques. Suspensión, cajas de cambio, motores, todo se tomaba prestado del parque automotor civil. El objetivo no era crear un vehículo eficiente, sino lograr que algo pudiera rodar, disparar y ser enviado al frente cuanto antes. En teoría, debía llevar un motor Geathend 202 de 70 caballos. Pero muy pronto, la improvisación tomó el control absoluto. Algunas unidades fueron equipadas con motores de 40 o 50 caballos, provenientes de camiones gas Easy-A o gas MM. En condiciones reales, eso se traducía en velocidades que no superaban los 25 km por hora, con dificultad incluso para subir cuestas suaves. Dentro de una misma unidad, las diferencias en el comportamiento mecánico entre vehículos podían superar el 50%, lo que hacía imposible ejecutar maniobras coordinadas. La caja de cambios era una transmisión de 4 velocidades tomada directamente del sector civil, sin sincronización. Para cambiar de marcha, el conductor debía emplear técnicas de doble embrague, incluso bajo fuego,
en medio del humo y del traqueteo del blindaje. Los engranajes, producidos sin tratamiento térmico adecuado, no resistían más de 200 kilómetros de uso antes de deformarse o romperse. Los embragues monodisco fallaban tras unas pocas horas de operación. Nada de esto fue corregido. La prioridad era cumplir con la cuota de entrega, no mejorar el diseño. En fábricas menos preparadas, la situación era aún más crítica. En Stalingrado se usaba acero de baja calidad para las orugas. En Yarkov, algunas piezas eran forjadas manualmente, sin proceso térmico alguno. Un solo defecto, una torsión inapropiada en una barra de torsión, podía provocar la rotura de toda la suspensión. Aún así, si el tanque lograba ser cargado en un vagón y despachado, se consideraba completo. Los proveedores contribuían al desorden. Las planchas de blindaje venían de acerías que hasta entonces solo trabajaban con hierro de construcción. Algunas eran demasiado delgadas, otras quebradizas, con grietas visibles a simple vista. Las torretas, soldadas en talleres ferroviarios, sufrían deformaciones y juntas inestables. Hubo incluso ejemplares donde las escotillas no cerraban correctamente, permitiendo que el agua, el barro y el viento invadieran el interior. La mayor paradoja era que todo esto se registraba como éxito. Según los informes, se habían producido miles de T-60. Pero ¿cuántos eran realmente operativos? ¿Cuántos recorrían más de 100 kilómetros sin averías? ¿Cuántos tenían el cañón funcional, el cableado íntegro, un motor capaz de arrancar sin rituales? Nadie hacía esas preguntas. Lo que importaba eran los números en los informes. Cada tanque entregado significaba un objetivo cumplido. Cada objetivo, un informe positivo a Moscú. No importaba que algunos se averiaran al salir del tren, o que su armamento fallara después de 3 disparos. El T-60 no era una herramienta de combate, era una estadística sobre orugas, una ilusión de capacidad militar ensamblada en estado de urgencia. A veces, la improvisación deja cicatrices más profundas que el enemigo. La disposición interna del T-60 no surgió de una lógica de combate, sino del encaje forzado entre piezas disponibles, herramientas limitadas y plazos imposibles. El chasis estaba dividido en 5 secciones: el compartimento de la transmisión al frente, seguido del puesto del conductor, un motor de gasolina montado transversalmente en el centro, a la izquierda la torreta de combate y en la parte trasera los depósitos de combustible junto al sistema de refrigeración. A simple vista, más que un diseño técnico, parecía un rompecabezas mecánico montado al revés. El conductor se ubicaba en el frente izquierdo, detrás de una plancha inclinada con una tapa abatible. Durante la marcha normal podía conducir con la escotilla abierta, pero en combate debía cerrarla y mirar a través de una estrecha rendija con un simple cristal. El campo visual era tan limitado que una zanja poco profunda podía parecer un cráter. El escape de emergencia era aún peor, una trampilla bajo sus pies que, en caso de necesidad, requería contorsiones acrobáticas bajo fuego enemigo. Salir de allí no era una maniobra, era una apuesta. La torreta, soldada a mano y de formas angulosas, se situaba hacia la izquierda, desplazada por el motor. En su interior apenas cabía una persona, el comandante, que debía simultáneamente disparar, recargar y operar la radio. El grosor del blindaje lateral era de 25 milímetros, con una mejora posterior a 35 en la parte frontal. Sin embargo, incluso esa mejora era insuficiente. Cualquier proyectil de más de 40 milímetros podía perforarlo con facilidad. El espacio vertical dentro de la torreta era de apenas 70 centímetros. El operador no se sentaba, se encajaba. El armamento principal era un cañón TNSH de 20 milímetros, derivado de un modelo aéreo, emparejado con una ametralladora DT de 7,6 milímetros. Ambos estaban fijados en un solo bloque rígido, sin posibilidad de apuntar de forma independiente. El giro de la torreta y la elevación del arma eran manuales, accionados por manivelas con una transmisión lenta, imprecisa y con juego mecánico. El sistema de puntería era rudimentario, sin estabilización ni correcciones balísticas. Sobre el papel, el cañón ofrecía cifras prometedoras: una longitud de 80 calibres, una cadencia teórica de hasta 500 disparos por minuto y una velocidad inicial cercana a 800 metros por segundo. En la práctica, el resultado era decepcionante. Los proyectiles perforantes apenas podían penetrar 35 milímetros de blindaje a corta distancia y en ángulo recto. Bajo cualquier inclinación, se deformaban o rebotaban. Además, los cinturones de munición se atascaban con frecuencia y tras unas pocas ráfagas,
El cañón se convertía en un tubo caliente e inútil. La ametralladora DT tampoco estaba libre de fallos. Aunque era fiable como arma individual, en el interior estrecho de la torreta vibraba de forma caótica, alterando la mira y soltando casquillos por todas partes. En cuestión de minutos, el espacio se llenaba de humo, fragmentos metálicos, correas desgarradas y una tensión mecánica creciente. Se intentaron modificaciones. Una versión experimental montó un cañón de 45 milímetros, pero el peso adicional rompía la suspensión antes de recorrer 10 kilómetros. Otros prototipos incluyeron 2 ametralladoras pesadas DSHK en una torreta abierta, pensadas para defensa antiaérea. El resultado fue una plataforma inestable, vulnerable al mínimo bache. Algunas series posteriores recibieron placas adicionales de 10 milímetros atornilladas al frontal del chasis. En teoría, esto formaba un blindaje escalonado. En la realidad, el espacio entre placas favorecía la deformación estructural sin mejorar la protección. La resistencia máxima del blindaje seguía siendo de 35 milímetros de acero laminado, insuficiente incluso frente a cañones de campaña medios. Cada intento de mejora terminaba revelando las limitaciones estructurales del diseño. Cualquier aumento de peso sobrepasaba la capacidad del tren de rodaje. Cada adición comprometía a otro componente. Al final, el T-60 no era un tanque débil. Era un concepto condenado, un diseño cuyo techo técnico estaba ya marcado desde el primer tornillo. Un intento de convertir una caja de herramientas incompletas en un instrumento de guerra. Y el resultado fue exactamente eso. Un vehículo que, incluso armado, parecía pedir disculpas por existir. La primera vez que el T-60 entró oficialmente en combate fue en septiembre del año 1941. Para ese momento, el Ejército Rojo ya había perdido miles de tanques modernos y lo que se enviaba al frente era, literalmente, todo lo que tuviera orugas y pudiera desplazarse. El T-60 no fue elegido por sus virtudes, sino porque no quedaba nada más. Aunque sobre el papel se definía como un tanque de reconocimiento, su uso real fue tan variado como desesperado. Acompañamiento de infantería, tractor de artillería ligera, transporte improvisado e incluso vehículo de asalto. Su silueta baja y su autonomía teórica de más de 400 kilómetros daban una falsa sensación de movilidad. Pero la realidad del campo de batalla pronto desmintió cada una de esas promesas. Su armamento, compuesto principalmente por munición explosiva e incendiaria, resultaba inútil contra cualquier blindaje real. Los proyectiles perforantes apenas hacían cosquillas a los vehículos enemigos. Cuando el T-60 se enfrentaba a posiciones fortificadas o unidades acorazadas, se transformaba en un blanco fácil, mal armado y peor protegido. El cañón de 20 milímetros se sobrecalentaba tras pocos disparos. Las cintas de munición se atascaban y la vibración general desajustaba todo el sistema de puntería. A veces, con apenas 3 ráfagas, el arma quedaba fuera de servicio. Uno de los episodios más elocuentes ocurrió en las afueras de Moscú. Una compañía equipada con T-60 recibió la orden de atacar una aldea bajo control enemigo. El plan suponía explotar una brecha en la línea defensiva. Lo que ocurrió fue una marcha caótica a través del barro, la nieve y el colapso mecánico. Antes de llegar al objetivo, varios tanques perdieron eslabones de sus orugas debido a piezas mal prensadas. Otros quedaron atascados en el terreno, demasiado ligeros para abrirse paso, demasiado pesados para flotar. De más de 30 vehículos, solo 11 alcanzaron la zona prevista, y ninguno logró disparar más de unos pocos tiros antes de quedar inmovilizado o averiado. En otras ocasiones, su uso bordeaba lo absurdo. En pleno invierno se enviaron unidades de T-60 a cruzar ríos congelados, confiando en que su bajo peso evitaría que se rompiera el hielo. Algunos efectivamente lograron cruzar, pero lo hicieron sin munición, con sistemas averiados y con tripulaciones al borde de la congelación. Bastaba que el motor se apagara para que el tanque se convirtiera en una trampa térmica mortal. El ejército alemán capturó varios T-60. No intentaron usarlos como tanques. En lugar de eso, desmontaron las torretas, desecharon las armas y los reutilizaron como tractores de orugas o vehículos de apoyo logístico. Para el enemigo, no eran máquinas de guerra, sino simples plataformas con ruedas dentadas. Pero el punto más surrealista de toda esta historia fue el intento de convertir al T-60 en un tanque volador. Bajo el nombre de Proyecto A-40, se construyó un enorme planeador con una envergadura superior a 18 metros, diseñado para cargar un T-60 modificado como carga útil. El objetivo era lanzarlo desde el aire tras las líneas enemigas,
No existía, sin embargo, ningún avión soviético capaz de remolcar semejante artefacto. En el único intento de prueba, el planeador apenas se movió. El experimento fue abandonado en silencio. Con la llegada del modelo T-70, más potente y fiable, el T-60 fue relegado a funciones secundarias: entrenamiento, enlace, transporte de municiones. No porque fuera especialmente adecuado para esos roles, sino porque ya estaban fabricados y no se sabía qué hacer con ellos. Nunca otro tanque soviético concentró en tan poco tiempo tantas decisiones improvisadas, caminos sin salida y soluciones de emergencia. El T-60 no dejó herencia técnica, no cambió el curso de la guerra. Existió porque la urgencia lo impuso. Fue una criatura de la necesidad, no del diseño. Una suma de errores con apariencia de solución. Un número más en los informes, con orugas en lugar de firma. A veces, lo más difícil de destruir no es el enemigo, sino las propias ilusiones.